Compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un 0 kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. No al superávit, sino al déficit. Quiere decir que estas medidas tuvieron efecto y hay que seguir con ellas, porque se demostró que es posible conseguir el efecto que se busca. Y a ello queremos también agregar que consideramos que las empresas públicas tienen que aplicar todas las normas de 2 funcionarios de ingreso por cada 3 que salgan, con todos los comentarios y el análisis que yo hice al respecto. Y aquí hay un punto fundamental en el que estamos trabajando con mucha colaboración con el nuevo directorio de ANCAP, que son los costos de distribución de ANCAP. Están en juego 50 millones de dólares, lo cual para un esquema de consolidación fiscal como el que estamos persiguiendo es un componente fundamental. Estamos hablando de las bonificaciones que reciben las estaciones de servicio y estamos hablando de los márgenes de utilidad de las marcas distribuidoras. Entonces, nosotros tenemos que poner el acento, obviamente estamos trabajando no solo de común acuerdo, sino con mucha eficiencia al respecto, con la dirección de ANCAP, que está absolutamente convencida, y debo agregar a la ministra del ramo, la ministra Cose, que también coincide totalmente en seguir este rumbo, que va a ser un aporte muy importante para el resultado final. Vamos ahora al tercer capítulo que les propuse hoy, medidas relativas a la seguridad social. Nosotros hemos notado un incremento importante en las prestaciones del Banco de Previsión Social en los últimos meses. Entonces estamos proponiendo constituir un grupo de trabajo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el propio Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, a efectos de detectar dónde se ha producido un desequilibrio, si es que ha habido un desequilibrio, y poder adecuar precisamente estas prestaciones, particularmente en materia de seguro de enfermedad, debo decirle, donde hemos notado un cierto exceso al respecto, para que podamos adecuar esta medida también en el contexto de consolidación fiscal del país. Pero quizá lo más importante es lo que refiere a la caja militar. Nosotros estamos proponiendo, y no solo proponiendo, ya tenemos muy avanzado el proyecto de reforma de la caja militar, que tiene un impacto fiscal increíblemente alto en el país. Uruguay está disponiendo una asistencia anual a la caja militar de unos 400 millones de dólares, lo cual excede totalmente las posibilidades del país y en particular las posibilidades de esta etapa que está viviendo el país. Por lo tanto, quisiéramos que este año 2016 viera aprobada una reforma de la caja militar de modo de disminuir la asistencia financiera del Estado. Quiero señalarles que en periodos anteriores pudimos abordar distintas situaciones como la caja policial, la caja bancaria, la caja profesional, la caja notarial. Tiene que ser posible ahora abordar este tema pendiente y solucionarlo de una manera más coherente con la realidad fiscal que tiene el Uruguay. Por eso nos hemos planteado el objetivo de que la ley esté aprobada en 2016. Como ustedes saben, por disposiciones constitucionales no puede ir en la rendición de cuentas, va a ir por separado, pero queremos que se apruebe este año. Y ahora vamos al
al otro gran componente de una política fiscal, que son los ingresos. Ustedes imaginarán que con las restricciones que tenemos en materia de gasto, esto es, con el margen acotado de intervención que tenemos en el gasto, no es posible prescindir, si es que queremos una consolidación fiscal sólida, del terreno o del instrumento de los ingresos. Y acá nosotros tenemos una base que quisiéramos mantener y que es una especie de rumbo, de orientación. Me estoy refiriendo al sistema tributario que el Uruguay inauguró e instauró en 2007 y que después fue cambiando, fue ajustándose. Pero ajustándose a la luz de tres objetivos muy importantes y de equilibrios asociados a esos objetivos que yo creo modestamente que hasta ahora hemos logrado mantener, pero que se pueden seguir acentuando. Los tres objetivos son equidad, que cada uno contribuya de acuerdo a su capacidad contributiva, valga la redundancia. El segundo, eficiencia, que haya el menor número de impuestos posibles en el país. Y recuerden ustedes que en 2007 eliminamos 15 de entrada. Y en tercer lugar, estímulos a la inversión, a esa inversión que necesitamos como el pan para que Uruguay recorra el camino genuino del crecimiento y podamos hacer política contracíclica, aunque sea desde este punto de vista que es fundamental. Eso genera equilibrios internos. O sea, no se puede comprometer la equidad para promover la inversión. No se puede jugar todas las cartas o los boletos a la equidad y comprometer la inversión que el país necesita y que todos sabemos tiene que ser realizada por aquellos que emprenden, aquellos que arriesgan, aquellos que necesitan, entre otras cosas, una rentabilidad para invertir. Por eso digo que hay objetivos y equilibrios generados por los objetivos. Y junto a esto, hemos venido siguiendo un camino ya desde 2007 que significó incrementar la importancia relativa de la tributación directa en relación a la indirecta, por una razón de coherencia con los objetivos. A nosotros nos parece que la tributación directa es mucho más equitativa que la indirecta. El ejemplo más claro de la indirecta es el impuesto al valor agregado, que no repara, no distingue en capacidades contributivas. Y el ejemplo más representativo de tributación directa es el impuesto a los ingresos, el impuesto a la renta. Por eso, sabiendo que aplicando estos principios el país ha mejorado la distribución de su ingreso, si uno sigue el índice de Gini en la trayectoria de la reforma tributaria ve que baja casi continuamente, salvo con alguna interrupción. El índice de Gini nos ayuda a seguir la evolución de la distribución del ingreso. Nos parece que es a partir de este rumbo, de esta orientación, que nosotros tenemos que diseñar medidas en el campo de los ingresos. Y la primera tiene que ver precisamente con este tema, porque queremos proponer una nueva reducción del impuesto al valor agregado, que como ustedes saben ya ha sido medida que ya ha sido puesta en vigencia, una medida similar me refiero, ya empezó a ser puesta en vigencia en 2007, cuando hicimos una importante reducción de la tasa básica y la tasa mínima del IVA, además de eliminar otro impuesto terrible que era el COFIS, hasta por el nombre era terrible, pero que se agregaba a los efectos indirectos del IVA.
Es en este mismo camino que luego, como parte de la Ley de Inclusión Financiera, seguimos por la trayectoria de la rebaja del IVA y hoy lo queremos acentuar. O sea, queremos que los pagos realizados con medios electrónicos de pago disfruten de esta nueva reducción del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Hemos comprobado en el pasado que gran parte del efecto de las rebajas del IVA no eran aprovechadas por los beneficiarios a quienes intentábamos ayudar. Había un gran porcentaje del efecto de la rebaja del IVA que era absorbido por los intermediarios. Por lo tanto, ahora queremos asegurar que este beneficio que se agrega a los 2 puntos de IVA que ya se rebajaron mediante pagos hechos por medios electrónicos, se realicen de esta manera para asegurar que el beneficio llegará a su destinatario, que es el ciudadano uruguayo y sobre todo el más humilde, ¿verdad? Que puede a través de esta vía tener una mejora en su bienestar, en su calidad de vida, precisamente porque se le está disminuyendo un impuesto muy importante para los consumos que realiza. Y eso lo queremos complementar con algunos ajustes al impuesto a la renta personal en sus 2 categorías. La categoría llamada 2, categoría del trabajo, que en realidad involucra un amplio espectro de ingresos en el país, y la categoría 1, llamada rentas del capital, que refiere principalmente a ingresos o rentas provenientes de colocaciones financieras. Ustedes ya conocen las franjas del impuesto a la renta personal categoría 2 y saben bien cómo se aplica. Es un impuesto progresional, no nos podemos ubicar en cada franja en particular para saber cuánto es la recaudación de cada franja. El impuesto se va liquidando por franjas, en cada franja se paga la tasa correspondiente a esa franja y luego se sigue avanzando. Quiere decir que no se puede individualizar el impacto de una franja solamente sin tener en cuenta el efecto recaudatorio sobre todo un impuesto que además se liquida anualmente. No nos olvidemos. Sabemos bien que tenemos un mínimo no imponible de 23.380 pesos que no paga impuesto a la renta. Pero también sabemos que desde el año pasado se dejó de cobrar impuesto a la renta a quienes ganan menos de 27.000 pesos, por problemas de administración tributaria, porque era más costoso liquidarles el impuesto a la renta, sobre todo por el tema de las deducciones, que seguir pretendiendo recaudar a los ciudadanos o por los ciudadanos que integran esa franja de ingresos. Menos de 27.000 pesos en este país no se paga impuesto a la renta y ese es el verdadero mínimo no imponible, además del que existe nominalmente. Luego tenemos una franja que va de 23.380 a 33.400, que paga 10% y que proponemos mantener tal cual. Luego una franja de 33.400 a 50.100, que está en 15% y la elevamos a 18, 3 puntos. Luego una franja de 50.100 a 167.000 pesos, que está en 20% y la llevamos a 23%, 3 puntos. Luego una franja de 167.000 a 250.500, que está en 22%, y la llevamos a 26, 4 puntos.
Luego hay una franja de 250.500 a 384.100, que está en 25% y llevamos a 29, 4 puntos. Y finalmente, más de 384.100 pesos, que está en 30% y la llevamos a 34%, 4 puntos. En la misma línea, proponemos modificar los números del impuesto de asistencia a la seguridad social, que en su momento se creó ante un fallo de inconstitucionalidad de parte de la Suprema Corte de Justicia. Allí, la franja de menos de 26.720 pesos no paga y no pagará ningún aumento porque no paga impuesto a la renta. Luego hay una de 26.720 a 50.100 que paga 10 y seguirá pagando 10. Luego una de 50.100 a 167.000 que paga 20 y pasará a pagar 23, 3 puntos de diferencia. Y luego una franja de más de 167.000 que paga 25 y pagará 29. Esto es 4 puntos. Los estudios que hemos hecho, según la población dividida en deciles, esto es, en 10 deciles, nos llevan a comprobar, en primer lugar, que el 60% de la población del Uruguay no paga impuesto a la renta y por lo tanto no va a tener ningún aumento del impuesto a la renta. Las 7 primeras franjas de los deciles, esto es el 70% de la población del Uruguay, no va a tener ningún aumento por esta razón. Repito, 70%. Los que sí empiezan a tener un efecto muy moderado son los 3 últimos deciles, el 8, el 9 y el 10. Y déjenme decirles lo siguiente, si nosotros calculamos la tasa efectiva que se va a pagar en cada uno de estos deciles respecto al incremento que estamos proponiendo, llegamos a la conclusión de que en el decil 8 el efecto de aumento del impuesto a la renta personal solo va a pesar 0,5%. El efecto diferencia, 0,5% sobre su nivel de ingresos. En el 9, 1,6%. Y en el 10, 3,1%. Promedio, 1,7%. Quiero decirles que el 80% del efecto de incremento del impuesto a la renta personal recae exclusivamente sobre el último decil, sobre el decil 10. Repito, el 80% del incremento previsto. Los contribuyentes del decil 8, son indicadores, ¿verdad?, que estoy dando, del decil 8 van a pagar en promedio 160 pesos más por mes. Repito, decil 8 van a pagar 160 pesos más por mes de impuesto a la renta. Se reproducen estos efectos en el caso del impuesto de asistencia a la seguridad social. Los efectos son muy reducidos y en promedio, todos los efectos sobre el IAS, que así se llama este impuesto, es de 0,3% respecto a sus ingresos. Ahora bien, a estas modificaciones que refieren a una categoría del impuesto a la renta, sumamos las que proponemos a la otra categoría del impuesto a la renta, que son las rentas de colocaciones financieras. Y estamos proponiendo establecer 3 alícuotas para todas estas colocaciones, 0, 7 y 12. 0 no paga impuesto por esta razón, 7% paga impuestos sobre los resultados de estas colocaciones y 12 paga 12% de impuestos sobre los resultados de estas colocaciones. Vamos a verlo en detalle. Las colocaciones que van a pagar 0 impuesto por esta razón son las del Estado.
son los títulos públicos. Esto es todas las colocaciones, por ejemplo, de deuda que hace el sector público y que van a mantener la exención que tienen ahora. Son las únicas colocaciones exentas. Vamos a subir la tasa del 3 al 7% para los intereses de depósitos en moneda nacional y unidades indexadas de más de un año de plazo, realizadas en instituciones de intermediación financiera de plaza, residentes. Vamos a subir también del 3 al 7 los intereses de obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por empresas residentes con plazo mayor a 3 años. Y vamos a gravar con esta alícuota de 7% las rentas de certificados de participación de fideicomisos financieros con plazo mayor a 3 años. Vamos a elevar de 5 a 7% la alícuota aplicable a los intereses correspondientes a los depósitos en instituciones de intermediación financiera que tienen un plazo menor a un año, con intereses en moneda nacional o expresados en unidades indexadas sin cláusula de ajuste. Esto en cuanto al impuesto a la renta en sus dos categorías. Pero también tenemos modificaciones al impuesto a la renta empresarial. Esto es lo que se conoce popularmente con el nombre de IRAE a través de su sigla. Queremos proponer 4 modificaciones al IRAE que vayan en línea con los objetivos que estamos persiguiendo, por supuesto. El primero, eliminar la posibilidad de establecer sueldos fictos patronales, porque los sueldos fictos patronales provocan aportes que luego se deducen del impuesto a la renta personal. Vamos a hacer una pausa aquí en la emisión de estos materiales que, como ustedes saben, se están transmitiendo en vivo y en directo porque habíamos dejado a nuestros invitados en espera y ya sería un abuso porque este material todavía, según estamos viendo, tiene un tiempo. Agradecerles especialmente que hayan venido hasta aquí, que nos hayan acompañado y prometerles que vamos a seguir atentos porque la información que compartimos era parcial y quedó incompleta. Perfecto. No, muchas gracias y entendemos perfecto. Está todo el país con este comunicado. Bien, perfecto. Ustedes nos decían que tienen una reunión la semana que viene con la gente de la aerolínea boliviana. Sí. Seguimos adelante y los tenemos Después de esa reunión estamos retomando el contacto y ahí hacemos una puesta a punto. Perfecto. ¿Les parece bien? Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente las disculpas por parte nuestra. Muchas gracias. Bueno, Sotelo, ¿tiene los números? Nos vamos, no, me mareo un poco, que tengo que sumar, restar, calcular deciles y quintiles. Pero si usted quiere puede verlo en pantalla. Sí. Lo tiene ahí en el Zócalo, ¿qué le parece? Donde dice, a partir de los 33.000 el IRPF aumentará entre 3 y 4%. Sí, se fijó un aumento. Lo concreto es que el 80%, digamos que lo va a pagar el 10% de mayores ingresos. Acá tenemos un problema y es que, lo decía el propio ministro, no es nuevo, que más del 70% de los trabajadores no pagan IRPF. ¿Esto qué quiere decir? Que ganan menos de 23.000 pesos. Esta es la otra parte de la historia. Es decir, estamos calculando impuestos a la renta sobre salarios que han mejorado, pero que todavía son relativamente bajos. Es decir, no es comparable a lo que puede ser un salario en un país desarrollado, donde los porcentajes son mayores, pero también tiene otras prestaciones, ¿no? Entonces, el 80% lo va a cargar el 10% de mayores ingresos. Y allí hay distintas tasas, pero, por ejemplo, un salario superior a 50.000 pesos hasta 167.000, va a pagar un 23%. Estaba en un 20%, aumenta un 3%. Sí. Y se mantiene la primera franja, la de 23.000, tal como había trascendido, se mantiene en el 10%, y empieza a aumentar, tal como había trascendido, en la franja de 33.400 pesos.
de 33 a 50 aproximadamente, pasa del 15 al 18%. Lo que no ha dicho hasta ahora el ministro es cuánto se va a recaudar, es decir, cuánto va a ser. ¿Qué prevé que estos movimientos estarían generando a modo de beneficio? Exacto, y estaba informando recién sobre las modificaciones en el IRAE, que era uno de los elementos que le pedían algunos sectores del oficialismo y también del PIT-CNT, el afectar de algún modo la renta empresarial, además de que hay también, obviamente, gravamen para el impuesto a las jubilaciones y las rentas de colocación financiera. Seguimos atentos entonces a esas puntualizaciones que está haciendo el ministro. Queremos nuevamente agradecer y pedir disculpas a nuestros invitados y obsequiarles yerba. Para que no, la ley de las compensaciones... Mientras se esperan los trámites de la DINASIA, por lo menos toman más. Y va un paquete para la presidenta y para el vicepresidente. Uno para cada uno. Para que usted vea. Exactamente. Gracias a los dos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, por acompañarnos. Vamos a estar súper atentos a las medidas del PIT-CNT en torno a estas cifras. Nosotros dejamos por aquí el contacto con ustedes. Estaremos más que atentos a lo que está anunciando el señor ministro de Economía y, por cierto, que a convertir eso en información periodística. Presentó Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2917-57.